Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 7 y versículo 7, donde dice: No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Comienza diciendo este versículo: no puede el mundo aborreceros a vosotros. Los hermanos de Jesús formaban parte del mundo, por la única razón de no creer en él, como dice el versículo 5. Pero nótese que lo mismo les pasa a aquellas personas que no creen hoy en día en el Señor Jesús. Y también, cuando algunos dicen creer, no significa solamente creer que Él, Jesús, existió y que además resucitó de entre los muertos. No es suficiente con eso, sino lo importante es tenerle en su vida como su único y suficiente Salvador. Nótese que Jesús les dice que el mundo no podía aborrecerle a ellos. ¿Por qué? Porque eran de esa misma esfera de oposición a Dios, que no podía admitir al enviado por él. Este mismo Evangelio de Juan nos dice que el mundo no le reconoció a Jesús. Es más, Él vino a los que eran suyos, y los suyos no le recibieron, es decir, su pueblo no le recibió, como dice Juan capítulo 1, versículos 10 y 11. Pero solo quienes le recibieron fueron hechos hijos de Dios, saliendo del mundo, de modo que ya no son de Él, como dice este mismo Evangelio de Juan capítulo 17 y versículo 16. Porque los hermanos de Jesús, por tanto, a no creer en Él, es decir, en Jesús, eran ellos del mundo, y es por esto que el mundo no podía aborrecerlos u odiarlos, porque eran de su propia condición, de modo que podían subir sin algún peligro a la fiesta en Jerusalén. Sigue diciendo este versículo: mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Nótese por otro lado que, en cambio, Cristo era odiado por el mundo, y lo era a causa del testimonio que daba acerca de él, porque sus obras eran malas. Él, Jesús, habló de la condenación que recaía sobre el mundo, ya que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan capítulo 3 y versículo 19. La luz de Dios brilló en Cristo, alumbrando las vidas malignas de los hombres, pero esto generaba contra él el odio de quienes amaban esas formas de vida. El mundo incrédulo se resentía de la denuncia que Jesús formulaba sobre su estado pecaminoso y por tanto le aborrecía. La denuncia de las obras pecaminosas de ellos son tomadas como una provocación y generan inmediatamente un intenso odio y también rechazo, al quedar convictos de la maldad de sus obras. Como más tarde harían contra Esteban, lo hacían ya con Jesús. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 7 y versículo 54 que se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él.
El testimonio de Jesús impactó en corazones endurecidos contra las verdades que él declaraba. El que daba testimonio era objeto de la ira de los acusadores. En todos había un sentimiento personal contra el testigo fiel y verdadero de Dios. La ira ardía con fuerza en el corazón de ellos. Por tanto, un corazón lleno de ira no puede sino manifestarse al exterior en un atropello injusto. Y la ira conducía las reacciones del mundo en contra de Cristo, lo mismo que lo suelen hacer en el día de hoy, ya que todos, en mayor o menor grado, se manifestaban en contra de Jesús. Las palabras de Jesús lo habían herido en lo más hondo. Estaban desesperados porque habían sido confrontados con la verdad que ellos no querían de ninguna manera admitir. Lo que el mundo aborrece es quedar convicto de pecado, como así dice, por ejemplo, Juan capítulo 3, versículos 19 al 21 y también capítulo 7, versículo 19. Cuando un religioso es confrontado con la realidad y acusado de seguir sus costumbres, principios y formas establecidas por ellos mismos, pero no conforme a la Escritura, rechinan los dientes y buscan cómo deshacerse del que, manejando la Biblia, los confronta con lo que Dios dice de ellos. Por tanto, no queda la menor duda que aquellos que prediquen la sana doctrina bíblica serán también aborrecidos, incluso por sus propios hermanos. Continúo ahora con el versículo 8, donde dice: Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Los hermanos de Jesús podían subir a la fiesta cuando ellos quisieran. Por eso, el Señor le invita a hacerlo. El propósito que movía a la gente a subir a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos, aunque religioso externamente, se trataba del cumplimiento de una obligación legal que le había sido impuesta. De modo que, siendo del mundo y conduciéndose como tales, podían ir en compañía de los muchos peregrinos que cubrían el camino hacia Jerusalén. Jesús no tenía nada que ver con esas intenciones, por tanto, que fuesen ellos, ya que ellos actuaban según el mundo. En cambio, Jesús no subía a la fiesta, y no lo hacía porque, como dice la palabra, porque su tiempo no había llegado. Nótese que aparentemente hay una contradicción, porque primero dice que no sube y luego dice si lo hace. Se han buscado explicaciones sobre esta aparente contradicción, pero sin embargo, Jesús le dice que él se quedaba porque no era el tiempo para hacerlo. Pero sin embargo, no niega que suba a la fiesta, pero lo haría en el momento oportuno. No debe olvidarse que el programa del siervo de Dios estaba sujeto al tiempo de Dios para su ejecución. Era tiempo para los otros de subir a la fiesta, pero el tiempo suyo para hacerlo aún no había llegado. No cabe duda que hay una diferencia de situación, ya que por un lado los hermanos de Jesús eran del mundo, mientras que Cristo había descendido del cielo, de modo que los tiempos de ellos y de Él eran diferentes. Nótese que el tiempo de Jesús no era para cumplir ceremonias establecidas por los hombres, con la que se celebraban fiestas, sino para cumplir
con su ministerio de enseñar a todos. Pero ese tiempo aún no había llegado, de modo que su ida a la fiesta no ocurriría hasta más adelante. Él no subía con todos, pero subiría cuando se hubiese cumplido el tiempo para hacerlo. Esto nos enseña a los cristianos y a las cristianas en el día de hoy, en nuestro tiempo, y es que nuestros tiempos no son como los del mundo. Pero lo lamentable del caso es que cuando creyentes movidos por la ignorancia continúan actuando como antes, es decir, celebrando fiestas inventadas por los hombres y haciendo recorridos que Dios nunca ha dicho en su palabra. Continúo con el versículo 9, donde dice: y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Sus decisiones estaban siempre conforme al programa que debía cumplir. Por tanto, en su momento iría también a Jerusalén, pero mientras tanto se quedó en donde estaba. Nótese que el Señor Jesús tenía siempre en mente la obra que vino a hacer, de manera que se cumpliera todo cuanto Dios había ya determinado. Continúo ahora con el versículo 10, donde dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Luego que los hermanos de Jesús subieron, sin duda con la mayoría de los peregrinos, a Jerusalén para la fiesta, también subió Jesús. Ya se consideró anteriormente la razón de este comportamiento. Nótese que Cristo subió a Jerusalén cuando el tiempo para esto había llegado, pero nunca antes. Se debe de considerar que no vino abiertamente como en otras ocasiones, sino como en secreto, es decir, no ostentosamente, como era el deseo de sus hermanos. Haberlo hecho de este modo, incluso librándose de las reacciones de los judíos, porque no era todavía el tiempo de dar su vida, hubiera sido una manifestación ante el mundo que no convenía a los propósitos de su misión. Él, Jesús, subía a Jerusalén con el propósito de seguir llevando a cabo lo que era habitual en él, es decir, enseñar a la gente. No había subido con los peregrinos para evitar manifestaciones de quienes le habían buscado para hacerle rey. Y además también podía haber confrontaciones con los judíos, como se hace notar en los versículos siguientes. Era, por tanto, una medida de prudencia, pero no de temor. No significa esto que el Señor llegase a escondidas, para que absolutamente nadie supiera de su presencia en la fiesta, sino que más bien llegó de incógnito, cuando nadie le esperaba. No se dice nada de sus discípulos, pero sin duda, como en todo el tiempo anterior, estaban con él. Este subir como en secreto consistiría en el abandonar las rutas más transitadas para buscar senderos que evitaran el encuentro de grupos con otras personas que podían tal vez conocerle. Continúo ahora con el versículo 11, donde dice: y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Los judíos enemigos acérrimos de Jesús, que habían tomado la determinación de matarle, le estaban buscando entre la multitud que llegaba a la ciudad. Estaba allí, pero ellos no le encontraban. No serían los judíos quienes les descubriesen sorpresivamente, sino que él se mostraría a todos enseñando en el templo.
sin mencionar su nombre, formulaban una pregunta, ellos los judíos, y decían: ¿dónde está aquel? No cabe duda que las intenciones con que le buscaban y la pregunta que se hacía entre ellos no era para bien, sino procurando aplacar su odio vengativo que como hijos del demonio tenían en contra de Jesús. Ahora bien, la pregunta marca dos cosas. Primeramente, por un lado, odio, ya que no le llaman ni tan siquiera por su nombre, sino que dijeron: ¿dónde está aquel? En segundo lugar, desprecio, manifestado en el uso del pronombre aquel, que tal vez pueda considerarse un uso despectivo del lenguaje, como si dijesen ellos: ¿dónde está el individuo ese? Cristo era motivo de contradicciones para el mundo, y nótese que esto sigue pasando también en los días de hoy, en el siglo XXI. Los enemigos de Jesús buscaban su muerte, y lo hacían porque denunciaba sus obras que eran malas, y los ponía en evidencia a ellos delante de todos. Otros, sin embargo, buscaban en el acceso de él incluso al reino, lo que le podía beneficiar particularmente a cada uno. Solo una mínima cantidad de personas le buscaban por lo que realmente era, es decir, el Mesías, el enviado para la salvación del mundo. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Se había producido un contraste masivo de opiniones sobre Jesús. La pregunta surge aquí: ¿por qué? Posiblemente, la búsqueda aparentemente infructuosa de los líderes religiosos no pasó desapercibida para la gente. El contraste de opiniones se había convertido en un murmullo grande, y da la impresión, y luego será confirmada en el texto bíblico, que todos hablaban de esta manera para que ninguno de los líderes religiosos pudiesen usar aquellas palabras en contra de ellos. Sigue diciendo este versículo: pues unos decían: es bueno. Nótese que algunos afirmaban la bondad de Jesús. Eran, sin duda, los que habían oído sus enseñanzas y habían visto sus prodigios. Tal vez muchos de estos conocían a gente sanada por él. Incluso pudiera ocurrir que algunos tuviesen familiares o quizás amigos íntimos entre quienes habían sido curados o libertados por Jesús. Para todos estos, Jesús era bueno. Sigue diciendo este versículo: pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Otros, en cambio, le acusaban de engañador y negaban que fuese bueno. Ahora bien, ¿quiénes eran estos? Probablemente los que le estaban buscando entre la muchedumbre, no para aprender de él, sino para buscar ocasión para matarle. La primera sería la opinión de la gente. La segunda, la de las autoridades religiosas. Pero posiblemente los líderes religiosos habían influenciado en un gran número de personas que se unían a la acusación contra Jesús. La realidad es que la opinión sobre Jesús había dividido a la gente entre los que se consideraban buenos y los que le acusaban de corrupto del pueblo. Y aquí, nótese como muchas veces las personas, en vez de ser dirigidos por la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios,
son dirigidos simplemente e influenciados por hombres. Continúo ahora con el versículo 13, donde dice: pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. El murmullo de la gente, posesionándose sobre cómo era Jesús, continuaba, pero nadie se atrevía a dar su opinión personal por miedo precisamente a los judíos, esto es, a los líderes religiosos de la nación. No había, por tanto, posicionamiento oficial de los religiosos acerca de Jesús. Por tanto, nadie del pueblo se atrevía a dar una opinión de una forma personal o individual acerca del Señor Jesús. Por tanto, los religiosos se habían convertido en dominadores o manipuladores del pueblo. Esto siempre fue una manera muy hábil en el ámbito sobre todo religioso y en todas las épocas, de manipular y de dominar al pueblo, aunque sea con engaño. La acción de la justicia representada en el Sanedrín era siempre condicionada por los extremistas religiosos y por la casta sacerdotal, emparentada precisamente con el sumo sacerdote. Cualquier acción que pusiera en riesgo el estamento religioso era atajada con violencia, como se pondría de manifiesto con la muerte de Esteban. Por eso, la gente comentaba mucho en voz baja, para evitar la temida confrontación con el testamento religioso de la nación. Pero, si se mira más atentamente, pudiera ser que quienes tenían miedo de los judíos eran también del grupo religioso, como ocurría, por ejemplo, con Nicodemo. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Posiblemente que ya nadie esperaba la presencia de Jesús en la fiesta. El tiempo de ella había llegado a la mitad, pero el Señor subió sin hacerse notar, y los judíos anduvieron buscándole por la ciudad. Sin duda, tenían la intención de prenderle y también de matarle. Pero sin embargo, ellos no tenían aún todavía un plan bien establecido para ello. De Jesús, muchos pensaban que era un hombre bueno e incluso que estaban convencidos de que sería el rey que ellos necesitaban. Los primeros días de la fiesta pasaron y posiblemente los judíos pensaban que ya no vendría en aquella ocasión. Pero, llegado a la ciudad, el Señor subió al templo y enseñaba. Y un gran número de personas estaban siempre rodeándole, de modo que no tenía que esforzarse en buscar una concurrencia para enseñar, ya que siempre disponía de ella. Los judíos habían preguntado dónde estaba Jesús. Ya no hacía falta buscarle, porque estaba en el templo, delante de ellos, y además enseñando. Nótese esto que es muy importante, y es que la enseñanza en el templo, sobre todo en día de festivos, estaba en manos de los escribas y los doctores, esto es, de personas que habían obtenido el reconocimiento, o si se prefiere mejor, la licencia, o lo que hoy se llama las credenciales para poderlo hacer, es decir, para enseñar. Pero nótese que Jesús no tenía esa condición a la vista de los judíos. Los enemigos de Jesús no tenían tanto problema con lo que Jesús enseñaba, en donde mostraba un dominio absoluto de la Escritura y daba la interpretación correcta del texto. Para ellos, para los judíos, la dificultad estaba en que Jesús no había pasado por una escuela de teología,
Por consiguiente, cuando enseñaba, estaba apropiándose de algo que no le correspondía. Este era uno más de los elementos de la confrontación con él. Sin embargo, en la lectura del Evangelio, el término enseñanza está generalmente aplicado a Jesús. Son las enseñanzas del Maestro las únicas válidas como intérprete divino y como logos encarnado. De manera que no había pasado por una escuela teológica, pero había venido del Padre. Por tanto, su autoridad para enseñar superaba a todo cuanto los hombres se atribuían para hacerlo. Jesús enseñaba, como tenía por costumbre en los atrios del templo, donde la gente estaba en gran número durante los días de la fiesta. Y voy concluyendo ya con esto. No hay duda de que, cuando Juan miraba su mundo, como cuando nosotros observamos el nuestro, veía siempre en primer plano a algunos actores muy visibles. A medida que Juan va desarrollando su relato, entiende también que estos mismos tipos desempeñaron su papel durante el ministerio terrenal de Jesús. Por ejemplo, entre las multitudes había personas movidas por la mera curiosidad, como vemos en este capítulo 7, versículo 14, versículo 25, 26 y algunos más adelante. Mientras que otras estaban abiertas y receptivas y dispuestas a manifestar su fe, como vemos en este capítulo 7, versículo 12 y los versículos 26 al 27. Pero nótese que están también los que tienen una actitud abiertamente antagónica, como podemos observar este capítulo 7, versículo 3, versículo 13, versículo 20, versículo 30 y versículo 44. También están los dirigentes judíos, se convierten en todo un muestrario de talantes. Algunos expresan su ira, como podemos observar en este capítulo 7, versículo 15 y los versículos 47 y 48. Y quienes querían además arrestarle, capítulo 7 y versículo 32. Pero otros son simplemente ignorantes, capítulo 7, versículo 35. Y otros, hombres, como por ejemplo Nicodemo, se destacaba como genuinamente abierto a la enseñanza de Jesús. Todo esto invita a plantearnos interesantes preguntas sobre los actores de nuestro mundo y también en nuestras propias iglesias. De hecho, en Juan 6 vimos que no fueron solo las multitudes las que tropezaron en las enseñanzas más profundas de Jesús, sino que también fueron sus seguidores. Cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿cómo se puede interpretar esto en nuestros días de hoy? Estimado y estimada oyente, yo sé muy bien que hay diferentes clases de personas que suelen pensar de manera muy, pero que muy distinta. También sé que algunos sentirán quizás ira y desprecio al escuchar este estudio bíblico. Otros le dará exactamente igual. Otros seguirán ignorando a Jesús y lo harán porque así ellos lo determinaron. Y otros estarán completamente dispuestos, como Nicodemo, a preguntarle a Jesús y a recibirle más tarde como su Salvador. Amigo y amiga oyente, si tú eres de esas personas como lo era Nicodemo, que tenía preguntas desde lo más interior de su corazón, sabía muy bien de dónde había venido Jesús, y aún, por ejemplo, si tú no has experimentado el nuevo nacimiento como le ocurrió a Nicodemo al principio, pero luego más tarde él rindió su vida a Cristo y pudo experimentar el nuevo nacimiento.
Por tanto, yo te animo ahora, amigo y amiga oyente, a que tú ores conmigo esta oración de fe y repite ahí a donde estás para recibir a Cristo en tu corazón. Di conmigo: Señor Jesús, hasta ahora he sido una persona indiferente, una persona que me ha dado todo igual, pero hoy, al escuchar tu palabra, creo firmemente que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Por ello, en este momento, yo me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.